podemos, juntas podemos más. Buenas noches a todas y todos, bienvenidos y bienvenidas a su programa Mujeres Juntas. Mi nombre es Alejandra Ávila. Y Laura Ferrat. Mari. Y Mari la tenemos a distancia. Hola Mari. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Mari Carmen Llamas y es un placer estar nuevamente con ustedes y con mis compañeras de trabajo. Gracias, Mari. Adelante. Y pues muchas gracias. Pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que ha sido relevante, sobre todo en México. Últimamente se ha trabajado en esta parte de impulsar lo que son los cuidados y las políticas públicas para hablar de cuidados. Y bueno, iniciaría con lo que es la definición, de acuerdo a la Organización Internacional de Trabajo, de cuidados. Cuidados lo definen como actividades y relaciones que tiene por objeto lograr la sostenibilidad y la calidad de la vida, potenciar las capacidades humanas, fomentar la capacidad de acción, la autonomía y la dignidad, mejorar las perspectivas y la resiliencia de quienes prestan y reciben cuidados, satisfacer las diversas necesidades de las personas en las distintas etapas de la vida y responder a las necesidades de cuidado y apoyo en el plano físico, psicológico, cognitivo, de salud mental y de desarrollo de las personas, incluidos los niños, niñas y adolescentes, los jóvenes, los adultos, las personas mayores, las personas con discapacidad y todas las personas cuidadoras. ¿Y por qué iniciamos con esta definición? Como podemos ver, pues es muy amplia. Tenemos al que cuida, al que es cuidado y al que tampoco quiere ser cuidado en este tema. Sí, y bueno, todo esto se puso en el foco a raíz de la actividad, o lo que lo desencadenó el ponerlo en el foco, pues fue a raíz de la pandemia. Así es. ¿No? El hecho del vivir una pandemia en donde viviste en aislamiento, hubo mucho tema de cuidado, ¿no? Donde había necesidad de estar atendiendo a las personas pues con este padecimiento. Hicieron voltear a las personas, ¿no? Que tienen esta condición de cuidador o de tener la necesidad de ser cuidados, ¿no? Como lo comentas, mucha palabra de cuidado. Pero bueno, finalmente, pues todos, ¿no? Todos y todas en algún momento de nuestra vida hemos necesitado o vamos a necesitar cuidados, o nos ha tocado también fungir el papel de cuidadores, ¿no? Y a raíz de esto y de las demandas, de la situación en la que se encuentran principalmente las mujeres, porque el 80% de las cuidadoras son mujeres, entonces es que se voltea a ver esta parte, este sector, y bueno, es que nuestra presidenta determina ya también dentro de su gestión el poder generar un programa, generar algo en donde se le pueda dar este respaldo a quien requiere el tema de cuidados. Sí, también algo muy importante pues es ver las dimensiones que abarca el tema de cuidados, porque bueno, una es esta parte material donde estamos haciendo ciertas acciones para cuidar o para que cuiden a alguien. La otra es la parte material, que es lo que necesitamos para esos cuidados. Hablábamos de la parte psicológica, la parte emocional, cognitiva, y también hablamos de la parte económica en cuanto a el costo que se invierte en cuidados. Que creo que es donde más impacta, ¿no? Porque de repente muchas veces el hecho de tener que cuidar a alguien implica en que en el trabajo tienes que pedir un permiso, tienes que pedir de tiempo completo, por horas, y que bueno, finalmente también llega a impactar en el bolsillo esta situación. Y bueno, creo que es de los puntos que más impacta, ¿no? Porque finalmente pues la parte económica, siendo también muchas veces que, regresando al punto de que el 80% que atiende el tema de cuidado son mujeres, pues también ya la mujer aporta a la economía familiar, ¿no? Entonces también al verse afectada esta parte económica, pues ha llamado la atención, ¿no? De la creación de estos centros de educación. Actualmente se les va a conocer, o ya se les conoce como CESI, que significa Centros de Educación y Cuidado Infantil. La presidenta comentaba cuando dio a conocer este programa que pues son centros de educación inicial, ¿no? Ahorita el cuidado inicia en las primeras etapas de vida, en las etapas tempranas. Más adelante veremos que también es importante ver tema de cuidados con personas que viven con discapacidad o adultos mayores o con condiciones físicas o de salud o de atención muy particulares. Pero bueno, el programa ahorita inicialmente se va a desarrollar en Ciudad Juárez,
para la atención en la primera infancia, específicamente a mujeres que se dedican a la maquila o que son jornaleras, porque se detecta que es la zona del país donde este grupo de mujeres pues son la población más vulnerable, ¿no? Entonces, en afán de pues poder apoyarles, de poder darles lo que ellas requieren para poder seguir sacando adelante y seguir aportando a la economía familiar, sin necesidad de descuidarla por el tema de cuidados a la primera infancia, pues el poder desarrollar estos centros de educación inicial, pues para que ellas tengan este respaldo al menos unas horas del día, ¿no? Qué importante lo que comentas, Lau, porque podemos ver cómo en cada población se tiene que hacer un estudio realmente de qué cuidados se requieren en su mayoría en ese sector o en esa población. Por ejemplo, en este caso de Ciudad Juárez hablamos de lo que son los niños y niñas, pero en otro sector podemos tener adultos mayores o podemos tener personas con discapacidad, que es a donde se tendría que orientar. Sí, justo. Y salió una nota en la primera semana de febrero en El Economista, que justo habla de esta parte, ¿no? Les vamos a compartir el link de la nota para que la puedan leer a profundidad. Habla justo del programa CECI, porque puede ser la punta del iceberg del Sistema Nacional de Cuidados, porque estamos hablando de todo un Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? O sea, se pretende que sí se va a arrancar o se va a iniciar en Ciudad Juárez porque se ubica que es el lugar con mayor vulnerabilidad, pero bueno, finalmente esto se busca replicar a lo largo de pues de toda la República Mexicana, ¿no? Tan es así que pues finalmente ya hay organizaciones del gobierno, ¿no? Que están desarrollando y impulsando este tipo de proyectos, entonces también es importante acercarse a cada una de las localidades pues para poder tener información al respecto, ¿no? Porque también podemos ser parte de estos centros de educación inicial, de estos centros de cuidados, porque pues finalmente hay una bolsa, hay un presupuesto, si tú tienes un proyecto, si tú tienes un espacio, pues te puedes acercar también, o sea, inclusive se puede generar o se puede prestar para que pues empiece ahí un tipo de emprendimiento, ¿no? Si me Sí, adelante, permiten, adelante, Claro. adelante. digo, hablar de cuidados realmente es, híjole, adentrarnos en un mundo de información tremendamente extenso. Como bien saben, y bueno, a quien no lo sepa, me gustaría comentarlo. La razón por la que no estoy ahí físicamente es porque estoy en una actividad de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, que es la CCA. Como ustedes recordarán, parte de los trabajos que hago en nuestra organización, en nuestro sindicato, es precisamente de representación internacional y a mí por esa razón me gustaría enfocarme porque creo que por lo menos entre las tres tenemos bastante información que compartir sobre este tema y específicamente el tema de cuidados para la CCA ha sido definirlo como un eje fundamental de la vida y como parte muy importante de los derechos cuando hablamos de protección social. Este es un tema en donde podríamos decir que tiene su origen en todos los avances que se han hecho de manera progresiva en derechos humanos, pero que precisamente, y como ustedes lo comentaban, a raíz de la pandemia, pues cobró una importancia a nivel mundial, dado que precisamente en la pandemia se evidenciaron muchas de estas situaciones y la importancia que tenía el tema de cuidados en general, ya que los servicios sociales, los servicios de protección social no estaban dando abastos para todo esto. Creo que fue fundamental el papel especialmente de las mujeres en este tiempo, en esta transición tan amarga que fue para la mayor parte del mundo. Creo que trajo a
colación o trajo a la superficie todo un trabajo que históricamente no se ha venido considerando ni se le ha dado la importancia que se le debe de dar. Creo que esta división sexual de trabajo lo único que ha generado son bastantes desigualdades, no únicamente económicas, sino desigualdades sociales, desigualdades eh, políticas, desigualdades culturales, desigualdades eh, en, en todas las posibilidades que pudiera tener una mujer para poder desarrollarse. Y considero que desde el movimiento sindical, por lo menos a raíz de esta situación tan difícil que pasamos durante la pandemia, nos dio la posibilidad de evidenciar este trabajo de cuidados para que fuera recompensado con salarios dignos, con salarios decentes, que se viera la posibilidad de que realmente este es un trabajo muy agotador en donde las cifras nos marcan que un hombre realiza una cuarta parte del trabajo de la mujer cuando a cuidados se refiere. Y es un trabajo que jamás se le remunera a la mujer. Y hablo de esto que es tan importante, porque también ustedes lo estaban comentando desde nuestro enfoque nacional, todo lo que se está haciendo. No únicamente son estas campañas. No sé si ustedes recuerden eh, que hace pocos años, debe tener 1 o 2 años, uno de los senadores, o más bien el senador suplente de Gabriel Mancera, presentó una propuesta para que en las familias en donde existiera un enfermo con alguna enfermedad terminal o una enfermedad que requiriera de bastantes cuidados, como por ejemplo el cáncer o este tipo de enfermedades que realmente necesitan de la atención constante y no nada más de la atención constante, sino de desembolsar grandes cantidades de dinero para poder comprar los medicamentos, para poder estar al pendiente de estos enfermos que nos preocupan tanto. Entonces, él presentó esta iniciativa para que a través del gobierno se le pudiera dar una remuneración a la persona que estuviera al cuidado de algún enfermo. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones cuando se da este tipo de situaciones, alguien tiene que quedarse a cuidar a esta persona y normalmente lo hacen las mujeres o normalmente lo hacen la parte de la familia, que son mujeres y además menores de edad. Es decir, que se conjugan una serie de factores para poder sacar adelante a ese familiar que se encuentra en esa situación y muchas veces o las mujeres tienen que dejar de estudiar, de trabajar para poder hacerse cargo de esa persona en la familia. Por eso él propuso esta iniciativa. Creo que pasó en una primera instancia, todavía hay bastante que hacer. Realmente es importante decirlo, así como criticamos al gobierno y así como criticamos a nuestro Congreso, hay bastantes propuestas de iniciativa que tienen que ver sobre el tema de cuidados. Entonces, es importante comentar todo esto porque la economía feminista incorpora esta y otras dimensiones del reconocimiento del trabajo de mujeres.
No se trata únicamente de monetizar un trabajo, no se trata únicamente de decir, no se está pagando lo suficiente a esto que estoy eh, haciendo por una persona querida, porque esto no se trata de una relación mercantil. Sabemos que existen oficios de cuidados que también son muy mal pagados, pero eso, digamos, pongámoslos eh, por un lado. Creo que hay que reconocer cuáles son las necesidades, en este caso, de las mujeres que están realizando ese trabajo para poder realizarse y para estar bien en el ámbito familiar. Creo que esta economía feminista de la que habla la CCA y de la que hablan otras organizaciones internacionales como la OIT, la ONU, se tiene que ver con una perspectiva de clase donde se visibilice todo el esfuerzo, todo el aporte que damos las mujeres trabajadoras en torno a la producción, en torno al bienestar familiar, eh, en torno a ver un poquito más allá y en poder crear una comunidad, una sociedad que realmente se preocupe por esas personas que no están en igualdad de condiciones como para poder cuidarse y que todos los demás valoren realmente este esfuerzo y este trabajo que se hace, porque si nos ponemos a escarbar, no únicamente evidenciamos que no se ha reconocido este trabajo, evidenciamos que no se ha monetizado de la manera en la que se debería de monetizar, sino que también incidimos en crear, por ejemplo, una brecha salarial cada vez más grande, contribuimos a no visibilizar cuáles son realmente las necesidades que como sociedad, que como país tenemos. Entonces, dentro del ámbito sindical internacional, el tema de cuidados ha estado cobrando una importancia muy, muy grande desde hace unos años, que se intensificó con la pandemia, claro, y que la última reunión mundial de mujeres que hubo en la ONU, arduamente se trabajó sobre ese tema para hacer esa visibilización, para poder incidir de alguna manera con los gobiernos en tener un diálogo social efectivo encaminado a visibilizar las necesidades de nosotras como mujeres. Si se ha avanzado o no se ha avanzado, bueno, pues eso tenemos que hacer una evaluación a corto, mediano y largo plazo, pero lo que sí es importante es que ustedes sepan que se está trabajando, que vamos a seguir proponiendo, que vamos a seguir insistiendo con el gobierno, con nuestro gobierno, con gobiernos de otros países para poder lograr esas condiciones que ojalá pues fueran eh, ideales, pero por lo menos para avanzar en ese sentido, ¿no? Yo recuerdo que creo que fueron datos de la CEPAL o de la OCDE, donde se hablaba que por lo menos en América Latina, debe de estar por ahí el estudio y habla de varios países de América Latina, incluido México, pero la aportación que hacían las mujeres en el trabajo de cuidados no remunerados, porque hay que separar muy bien lo que es el trabajo
de cuidados cuando tiene una profesionalización y cuando es no remunerado, pero precisamente enfocados en el trabajo no remunerado de esas mujeres constituía del 16 al 23 o 25% del Producto Interno Bruto de cada país. O sea, imagínense lo que significa económicamente esta aportación de trabajo que no se refleja, que no se ve, que va a incidir en otros aspectos de nuestra vida social. ¿Por qué? Porque no estamos cotizando para tener los beneficios que normalmente puede tener un beneficios, incluido o llegando finalmente al beneficio de obtener una buena pensión. Una persona que se ha dedicado toda su vida a cuidar a un familiar con enfermedad, con discapacidad, en las situaciones en las que necesite de un cuidado continuo, va a ser una persona que va a estar dependiendo al 100% de las cabezas económicas de esa familia y que no va a ser independiente de ninguna manera. Entonces, no podemos cerrar los ojos, no podemos ser indolentes, tenemos que estar trabajando y proponer. Y en ese sentido, no estoy hablando únicamente de nosotras como representantes sindicales, sino a todos los que nos escuchan, a todas las que nos escuchan, compañeros, compañeras, familiares, amigos, que tengan una propuesta, pues que nos las hagan llegar. Creo que es importante que sepan que se ha estado trabajando en todos estos temas de la seguridad social y que podamos insistir, que podamos seguir teniendo ese diálogo social. Eh, Cabe hacer el paréntesis e informarles que la semana pasada estuvo en México los mayores representantes de la CCI, de la CCA, que tuvieron un acercamiento con nuestro secretario general, el compañero Francisco Hernández Juárez, y los presidentes colegiados de la UNT, pero también tuvimos un acercamiento con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en donde se habló de tener un intercambio de ideas, del fortalecimiento de la UNT, de cómo podemos hacer para apoyar a nuestro gobierno a seguir avanzando. Entonces, creo que tenemos un mundo de trabajo por delante que podemos aprovechar y no nada más que podemos, que tenemos la obligación moral de poder lograrlo. El trabajo que estamos haciendo aquí de género se tiene que vislumbrar mucho más allá del de presentar alguna queja en torno a algún acoso laboral o sexual. Eh, este trabajo va mucho más allá y no estoy minimizando absolutamente eh, ningún punto de todo el trabajo que hacemos, pero es importante que sepan realmente que no nada más nos encasillamos en un solo tema, ¿no? Sino que hay un mundo de posibilidades al alcance para poder trabajarlo, para seguir adelante con esto. Y bueno, tengo información, tenemos aquí muchísima, pero ya para no aburrirlos, yo sé que después de 7 minutos ya la gente te deja de prestar atención, entonces yo quiero que no se me vayan a enfadar. Y bueno, pues no sé ustedes qué más nos pueden comentar con respecto a esto. Hay todavía varias propuestas que a mí me gustaría comentarles, pero lo comentamos un poquito más adelante, ¿no? Sí, pues mira, Mari, como comentas, al final el tema de cuidados es algo que está a lo largo de nuestra vida. Ahorita, si nos ponemos a pensar, nos hablaba Lau del tema de el tema de cuidados en niños y cómo se están creando estos lugares para atender a los niños que ya no se llaman estancias infantiles, van a tener otro nombre. Pero si nosotros nos ponemos a analizar cómo está la población en estos momentos, pues en unos 15 años nuestra población más fuerte van a ser
personas mayores de 60 años. Entonces, también dentro de estos trabajos que se realizan, pues vemos a futuro qué va a pasar con estos adultos mayores. Incluso si nosotros nos ponemos a ver la parte de autocuidado, de cuidados entre nosotros, pues si alguien se fractura un pie, requiere de cuidados. Si alguien se enferma, requiere de cuidados. Finalmente, el tema de cuidados está todos los días a nuestro alrededor, en nosotros mismos, y creo que este es un tema de corresponsabilidad. Como comentabas, pues están participando los gobiernos, están participando los sindicatos, y creo que desde nuestros lugares, nosotros como personas, nosotras como personas y nosotros, pues es importante que también estemos trabajando en esto, porque si no nos autocuidamos, es muchísimo más complicado cuidar a alguien más, porque no vamos a estar con la salud ni física ni emocional para poder atender a alguien que requiere acciones distintas al autocuidado. ¿Lau, algo más? Sí, justo destacar la parte, ¿no? El hecho de que también esto ya lo tengan a nivel internacional, pues también nos permite el tener otro alcance, el que se visibilice de otra manera, porque finalmente ya se le está dando el énfasis como un derecho humano, ¿no? El derecho a cuidar, a ser cuidado, al autocuidado y a no cuidar, ¿no? Porque también muchas veces viene esta parte de, pues eres el hijo y te toca cuidar al papá enfermo, ¿no? Y pues no es que te toque, también tienes derecho a no cuidar si esa es tu elección. Entonces, el hecho también de poderlo establecer así tal cual como un derecho humano, pues que también tengas derecho a poder decidir, ¿no? Y el que tengas alternativas para poder pues sobrellevar cualquier situación, ¿no? Y justo lo que comentaba Ale es bien importante, porque finalmente pues también yo creo que esto es de constante adaptación. Finalmente ahorita se está adaptando y el programa se va a arrancar con infantes, bueno, con primera infancia, porque finalmente es lo que se detecta que se requiere, ¿no? Pero conforme vaya pasando el tiempo, y como bien lo comenta y estoy completamente de acuerdo, en unos años la mayoría van a ser adultos mayores y entonces tal vez el programa va a tener que enfocarse a adultos mayores, ¿no? Entonces, finalmente estamos en constante cambio y también en constante adaptación, y pues lo veo como una gran ventaja porque pues finalmente se van cubriendo las necesidades conforme se va viendo que se requiere. Entonces, el hecho de los programas también me llama mucho la atención. Hemos estado participando en conversatorios, en foros en donde se da toda esta difusión de información, y me llama mucho la atención del poder visibilizar y del poder enfatizar la parte de autocuidados con puntos de cuidado, ¿no? Entonces, de repente comentaban, no sé, en una universidad que marcaban como el de, en el baño donde está el cambiador es un punto de cuidado, ¿no? Porque finalmente el hecho de llevar al niño para cambiarle el pañal, pues es un tema de cuidado, ¿no? Que el bebedor de agua es un punto de cuidado, ¿no? Porque el hecho de estar hidratado, finalmente es un punto en donde tú te estás autocuidando. Entonces, también el poder señalar este tipo de cosas que a lo mejor tú las utilizas y las normalizas y las haces en tu día a día de la forma más regular, que finalmente también lo detectes o lo veas como un autocuidado, ¿no? Porque finalmente también aquí viene la parte del síndrome del cuidador, ¿no? Muchas veces el síndrome del cuidador, que ya finalmente es un padecimiento médico, ya es un diagnóstico médico en donde justamente el que cuida, ¿no? Es un estado de estrés o de agotamiento físico y o emocional tremendo, que pues también ya pone en riesgo la salud de la persona que cuida. Entonces, pues ya el cuidador ahora se vuelve en alguien con necesidad de cuidados, ¿no? Entonces, sí, como bien lo dices, Ale, finalmente es algo que vemos todos los días, todo el tiempo, en todos los lugares. Así es. Finalmente también yo quisiera comentar que también este derecho de no cuidar, de repente también influye mucho la parte como social, ¿no? Yo ponía el ejemplo eres el hijo, te toca cuidar al papá, pero de repente también venía mucho a la conversación el de ¿y qué pasa con los que deciden ya no tener hijos, ¿no? Que actualmente ya hay mucha, y por eso es que la tendencia es que haya más adultos mayores y ya no tantos niños, porque la tendencia va más a los que deciden ya no ser papás, ¿no? Entonces, finalmente, de repente viene también esta parte de, oye, no tienes hijos, ¿y quién te va a cuidar cuando seas viejito o cuando te enfermes, ¿no? Y de aquí que yo considero súper importante la parte de autocuidados, porque finalmente el hecho de tú cuidarte, de estar saludable, de hacer ejercicio, de comer bien, de cuidar tu salud emocional, pues finalmente te va a llevar a ser un adulto mayor funcional, ¿no? Que no requiera tal vez cuidados tan específicos, tan puntuales, y que finalmente también te va a permitir el tener
que seguir tu vida sin necesidad de tener un hijo que tenga la obligación de cuidarte por ser hijo, ¿no? Entonces, creo que van como muchas cosas muy de la mano. Y sí, el poder también tener el derecho de decir, no, yo decido no cuidar, porque finalmente a lo mejor es tu responsabilidad cuidarte para no necesitar cuidados, ¿no? Claro, claro. Sí, ¿no? Claro. Y algo que comentabas, el 80% que cuidan son mujeres. También María hacía un comentario respecto a cuántas de ellas, desde los 15 años o a veces hasta 12, 10, tienen que dejar la escuela, tienen que dejar sus proyectos de vida por eso de, eres la hija, tienes que quedarte a cuidar, porque el 80% son Sí, mujeres. de hecho Esa parte sí tenemos que hasta hay una película de eso, ¿no? reiterarlo. ¿Sí? No me acuerdo cómo se llama, pero hay una película de Eugenio Derbez que es un maestro que es en base a historia real, como de Oh, 3 cierto, cierto. alumnos como prodigios, y justo una de ellas, que tenía como mucho potencial académico, abandona la escuela porque tenía que hacerse cargo del cuidado de sus hermanitos. De hecho, esa película la sacaron de Hechos de la Vida Real, Sí, de sí, una sí. historia de un maestro. Sí, no me acuerdo cómo se llama la película. Sí, y cómo esta niña tuvo que dejar para cuidar a su papá, dejar Ajá. la escuela cuando era una niña que tenía, o sea, tenía mucho potencial que dar para la ciencia, sin mal no recuerdo. Sí, sí, justo. Oye, Entonces, pues lo han de haber sacado de la vida real, pero es una realidad que existe por lo menos en la Sí, mayoría de países de América Latina. O sea, sí. se pudieron haber basado en un solo caso, pero realmente es muy triste eh, cómo suceden de una manera hasta normal este tipo de situaciones, ¿no? Por eso creo que ahí reside la importancia de visibilizar el tema de cuidados, porque realmente antes eso no nos preocupaba, eso era como que lo más normal que fuera una mujer quien se quedara al cuidado cuando había algún enfermo, bajo cualquier circunstancia. Eh, Creo que por eso desde la perspectiva sindical y de los trabajos que se han venido haciendo de manera internacional fue el insistir, el considerar el tema de los cuidados bajo la perspectiva de que sean considerados como un derecho humano, así como lo han venido comentando. No nada más el de cuidar de otros, sino el de cuidar de uno mismo, que es importantísimo y que siempre lo dejamos hasta el final. Y dentro de eso es importante porque dentro de lo que consideramos, o por lo menos dentro de la definición internacional de protección social, normalmente hablamos en servicios de seguridad social, hablamos del tema de la salud, del tema de la educación y del tema de pensiones. Nos enfocamos sobre todo en esos tres ejes y parte del trabajo que se está haciendo a nivel mundial es que el tema de cuidados sea considerado como un cuarto eje fundamental para el bienestar de cualquier nación. Creo que eso es muy importante tomarlo en cuenta porque de repente lo perdemos de vista. Es algo tan normal que, que nos olvidamos de todas las implicaciones que eso lleva. Y a mí, a propósito de esto, me gustaría comentar, hace mucho tiempo que tuve que hacer una investigación acerca de la brecha salarial, pero algo que me impactó muchísimo fue en ese tiempo, Finlandia era uno de los países con menor brecha salarial en todo el mundo y en ese tiempo era una presidenta mujer quien estaba ejerciendo en esos tiempos. Y me llamó mucho la atención que en Finlandia fuera o contaran en ese país con la mayor cantidad de guarderías per cápita o de estancias infantiles o como les quieran llamar ahorita, pero era
el país que tenía una mayor cantidad de guarderías. Era el país que contaba con la posibilidad de que los cuidados después de que naciera un bebé los pudiera realizar el hombre o la mujer. Es decir, que si el hombre en una pareja decía, yo soy el que va a cuidar a mi bebé durante un año, en su trabajo le tenían que dar ese permiso o esa incapacidad por paternidad para que el hombre se hiciera cargo de esto. Entonces, por qué viene a colación esto? Porque tanto el hecho del involucramiento del hombre en el tema de cuidado de los hijos como el tema de guarderías, por supuesto que influyen en el desarrollo de un país y por supuesto que influyen en el desarrollo profesional de una mujer. ¿Por qué? Porque al contar con un servicio seguro de cuidados para sus hijos, pues las mujeres podían tener todo el tiempo del mundo y toda su atención enfocada en su profesión y podían acceder a lugares tan importantes como era la presidencia de la República y que los niños vieran normalizado este actuar de las mujeres en ámbitos profesionales. Entonces, no podemos cerrar los ojos y no podemos únicamente, como les decía anteriormente, hablar únicamente del tema monetario, porque va todavía mucho más allá el tema de cuidado, ¿no? Sí, 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 yo creo que es bien importante el no perder de vista, pues, todos los aspectos o todas las esferas que involucran el tema de cuidados, ¿no? Mari, hace ratito comentabas un poquito como de la parte de las propuestas. ¿Nos podrías comentar, platicar con respecto a las propuestas Propuestas de... para justo atender la parte de para atender la parte de los cuidados? Por ejemplo, una que comentabas ahorita, las licencias de paternidad, que ahorita, por ejemplo, en México, pues es de 5 días, pero encontramos países donde son meses o incluso hablabas de un año. Creo Ujú. que por ahí va Ajá. el comentario, Sí, ¿no? sí, 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 con respecto a ¿Alguna eso. otra que hayas escuchado en otros países que se haya implementado, que sea distinta a México, que pues se esté también impulsando desde acá? Pues la garantía de una vivienda digna. Mm, eh, ¿Qué otra? Si yo compruebo que tengo un enfermo en casa, que te puedan dar un permiso laboral para poder ausentarte sin que te lleguen a correr, y también el de recibir una ayuda de gobierno. Creo que incluso en España tiene un nombre en particular que sinceramente ahorita no lo tengo a la mano, pero esa condición tiene un nombre en particular y está completamente legalizado. Es una figura laboral, se pudiera decir, porque quien ejerce el tema de cuidados está recibiendo un pago como si fuera un tipo incapacidad o una remuneración que lógicamente no puede no ser igual al sueldo que recibía cuando trabajaba, pero, eh, pero sí por lo menos pues es una ayuda, ¿no? Y sobre todo el que te puedan garantizar que el hecho de que tú estás cuidando a tu hijo enfermo, a tu mamá, a tu papá, a un hermano, a quien sea que esté enfermo de tu familia, eh, que pueda, eh, pues que no estés con la zozobra de que vas a perder tu trabajo o que ya no puedas avanzar profesionalmente. En otros países inclusive se ha eh, hablado de permisos para cuidar a tus animalitos enfermos o a tus mascotas enfermas. Y ya están, pues, ya está puesta o trabajando esa legislación. También hay países en los que ya, eh, si tú compruebas que tienes una enfermedad, no enfermedad, sino eh, ¿una un condición? dolor que te incapacite para ir a trabajar
cuando tienes tu menstruación, también está bien legislado de que ese es un permiso que no te pueden negar y que además te lo tienen que pagar, lógicamente bajo ciertas condiciones. No puedo yo nada más levantar el teléfono y decir, no voy a trabajar porque hoy fue mi periodo. Lógicamente se tiene que comprobar pues que a lo mejor estás en una situación especial, mujeres que tienen endometriosis, mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico, en fin, situaciones en donde las llegan a incapacitar, sin que sean juzgadas como de que esa es nada más puro pretexto para no venir a trabajar. Entonces, creo que hay propuestas, hay bastantes y creo que es en donde eh, tenemos que trabajar, tenemos que entender, conocer, saber, capacitarnos, dignificar el, el tema y el trabajo de los cuidados, porque en lugar de dignificar todo esto que se hace para cuidar a otro ser humano, a veces sucede todo lo contrario, lo denigramos a tal grado que pudiera no ser importante hasta que realmente te toca asumir ese papel y ese trabajo es cuando le das la importancia. Y a mí me gustaría comentar rápidamente porque precisamente a través de la Organización Internacional de Trabajo, ustedes saben que ya durante mucho tiempo se ha venido trabajando el tema de la violencia y acoso laboral y sexual, el tema de la dignificación y las luchas de las trabajadoras domésticas. Y dentro de todos estos trabajos se constituyó un, eh, pues un mecanismo de identificación en el tema de los cuidados que se llama las 5 Rs. Y ese es importante darlo a conocer porque se trata de reconocimiento, reducción, redistribución, remuneración y representación. ¿A qué se llama de qué trata el redistribuir? Pues realmente el de redistribuir los trabajos que se hacen al interior de tu hogar y que no todos recaigan en la mujer, porque en una familia pueden trabajar el hombre y la mujer, pero la mujer, además de cumplir con sus 8 horas de trabajo en la empresa en donde esté, tiene que llegar y asegurarse que que sus hijos tengan comida, que tengan los uniformes limpios, planchaditos, que tengan todo lo necesario para ir al otro día, de tener su casa limpiecita, que huela bonito, en fin, es una serie de tareas que, que no se ven, que no se pagan, que no se remuneran. Entonces, la redistribución está dentro de los ejes principales o más importantes, que es lo que debemos de comenzar a trabajar. Eh, Pues el el cambiar el redis- enfoque, ¿no? Ir cambiando el re- enfoque, incluyendo a todos. por eso, pero, o sea, a mí me gustó el tema de estas 5 Rs porque pues de repente no las tienes tan a la mano, pero no es tan difícil. Es decir, bueno, redistribuir, reducir, recompensa, representar y reconocer. Reducir, que pues reducir esas cargas de trabajo que han tenido las mujeres durante toda la historia de los tiempos. La recompensa, el que puedan tener una recompensa. Y ahí entra a la mejor parte de las propuestas, que es, a ver, en un matrimonio o en una relación de concubinato, si la mujer no trabaja, que pueda tener
una recompensa o una remuneración si es que no trabaja para dedicarse al trabajo de su casa. Eh, Representar, ahí es donde entra mucho los sindicatos u otras organizaciones, de representar todo este trabajo, de hacerlo visible ante los congresos, ante los políticos que puedan tener o ante otras personas que tengan un peso social para que sean reconocidos todos estos trabajos. Y finalmente, pues es reconocer el tema de cuidados como un derecho humano universal y como un derecho a que sea considerado como un trabajo digno. Yo aquí lo dejo, creo que tenemos muchísimo por hablar y creo que esto nos va a dar pie a seguir pues platicando acerca de este tema, porque no se acaba aquí, necesitamos seguir trabajando, necesitamos seguir incidiendo en todo esto. Creo que nos quedaron en el tintero un montón de información que es importante que ustedes lo sepan y que tengan la seguridad que como mujeres trabajadoras y sus representantes en el sindicato lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Sí, Ahí lo justo. dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mari. Pues sí, nos da para poder retomar más adelante con muchos más detalles, Sí, en ¿no? otros programas más Sí, seguiremos hablando de cuidados. justo. Bueno, y pasando a otros temas, a otras notas importantes, considero bien importante el poder recordar, remarcar que el día de ayer, 11 de febrero, se dan dos celebraciones importantes. Yo les voy a hablar de una, que se celebró el Día Mundial de la Mujer Médica. Esta es una fecha que se creó con la finalidad de rendir un especial tributo a la doctora de origen inglés Elizabeth Blackwell por ser la primera mujer en el mundo en recibir un título médico en Estados Unidos. Entonces, pues el día de ayer, 11 de febrero, se le reconoce especialmente a la mujer médica. Entonces, mi felicitación, mi admiración a todas ellas, porque pues bueno, finalmente ha sido de los grandes logros que se ha tenido a lo largo de la historia y que esta celebración va muy de la mano de otra que también se conmemoró el día de ayer. Pero antes de pasar a esa, quiero retomar el Día de la Mujer Médica con Matilde Montoya, que ella fue la primera mujer que estudió medicina en México, gracias al decreto que emitió el presidente Porfirio Díaz. Y ella, para el 24 de agosto de 1887, se recibe como médico de cirugía y obstetricia, porque no era médica, era médico. En ese entonces Y bueno, la otra conmemoración que también es importante resaltar y felicitar a todas las niñas y mujeres de la ciencia, que también es del 11 de febrero. Bueno, se dio el 11 de febrero y aquí nada más sí quiero comentar las estadísticas. Se realizó un estudio en 14 países donde comentaban que las estudiantes que terminan licenciatura, maestría y doctorado que tienen que ver en ciencias era del 18, del 8 y 2%, en comparativa con los masculinos, los estudiantes masculinos, que era del 37, 18 y 6, que si pueden ver, duplican, incluso hasta triplican los porcentajes. También comentaba que la UNESCO hizo un estudio a nivel mundial y estimaba que aunque las mujeres representan el 33% de todos los investigadores, solo el 12% de los miembros de las academias científicas son mujeres. Entonces, también reconocer a todas las mujeres científicas que han hecho tantas aportaciones e invitar a todas las niñas y niños a que sigan sumando a esta ciencia, porque sí necesitamos más mujeres en la ciencia. Más mujeres científicas. Sí, y bueno, para ir cerrando el programa, Mari, vas. No, nada más quisiera agregar a esto que no nada más se trata de esto que están ustedes visibilizando, sino de poder visibilizar esas figuras de poder de mujeres. ¿Por qué razón? Porque si los niños y las niñas no se acostumbran a ver esas figuras de poder, todo el tiempo van a estar pensando como lo han estado haciendo en los últimos años y encasillar en el tema científico únicamente a hombres. Creo que por eso muchas mujeres aplaudimos y nos regocijamos con la llegada de nuestra presidenta al poder.
no es cualquier cosa y ya lo vimos con una figura tan importante como Kamala Harris en Estados Unidos, que con ese peso que tenía ni siquiera así fue capaz de ganar la presidencia. Y aquí en nuestro México, en un país que tiene una historia de machismo tremendo, pues llegó una mujer. Yo no sé si tengamos tiempo de ver un videíto, es muy, muy, muy pequeñito, está en inglés, pero les explicaría rápidamente de qué trata, porque creo que nos va a ayudar perfectamente a comprender y a que sigamos visibilizando a estas grandes mujeres que han estado realizando labores que normalmente las hacen los hombres. Yo no sé si se pueda, Lalo. Sí, Sí, El, sí se puede, Mari. Lo vamos a ah, proyectar ahorita. listo, ahí va. Afternoon, we're going to draw people doing different jobs. And ok. Miren, el video prácticamente, y déjenme, se los digo para no estar interrumpiéndolo, eh, están en un salón de clases y la maestra les pide a los niños que dibujen a diferentes personajes. Entonces, a lo mejor en nuestro idioma sería un poco diferente porque nosotros caracterizamos a veces con O cuando es masculino y con A cuando es femenino. Pero, por ejemplo, el decir a un niño, dibuja a un doctor o la profesión de doctor y a quién van a dibujar. Entonces, en este caso, en este anuncio que veremos, ella les dice, dibuja a un bombero, dibuja a un doctor, dibuja a un piloto de aviones. Y así les dice que vayan dibujando. Es increíble, pero la mayoría de los niños y niñas de ese kinder dibujaban a hombres. Al final hacen pasar a todas, a gente de esta profesión y cuando se quitan o su mascarilla o los cascos que traen, pues se dan cuenta que son mujeres. Y eso cambia la perspectiva de los niños de manera tremenda. Yo sé que está en inglés, pero yo creo que se puede entender muy bien esto y nos da también a nosotros una idea de lo importante que es visibilizar estas profesiones y sobre todo a quienes tienen niñas, el decirles que pueden aspirar a ser lo que ellas quieren que sean y a quienes tienen niños, el tratar de visibilizar que no, una profesión no está definida por el género de una persona. Yo se los dejo ahí, les agradezco mucho y ojalá les guste, ojalá lo disfruten. Muchas gracias. Yo también quisiera Claro. comentar, digo, independientemente de visibilizar, retomando las 5 R's que comentabas, Mari, pues de reconocer, ¿no? Finalmente, Ay, ya entonces, no te febrero, oigo. de reconocer a todas estas mujeres con estas profesiones. Y bueno, Y creo bueno, que ya. hablando de las conmemoraciones, sí recordarles que se está acercando el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y recordarles que hay actividades que realizamos a nivel nacional, tanto la coordinación de género como las secretarias y secretarios de igualdad. Entonces, invitarles a secretarias y secretarios de igualdad que vayan realizando sus actividades, que vayan preparando, mejor dicho, sus actividades para el 8 de marzo y que cuando ya las hayan realizado, nos envíen sus fotos para publicarlas en la revista. ¿Sí? Pues sí, creo que es todo por hoy. Muchísimas gracias, Mari, por estar disponible y dispuesta a pesar de la diferencia horaria. Ale, muchas gracias por la participación. Lalo, detrás de cámaras, muchas gracias por el apoyo siempre. Y bueno, pues un gusto el volver a coincidir en este espacio con todas y todos ustedes. Sí, gracias a Muchas todas y todos por gracias. vernos. Recuerden revisar nuestra revista, les ponemos el link y seguir nuestros programas todos los miércoles. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Mari. Muchas gracias. Have a think in your head what a firefighter looks like. what's your firefighter called? Mine's called Firefighter Gary. Firefighter Stan. Firefighter Simon. He's big and strong. He's got a big helmet on. That's brilliant, isn't it? Next, we're going to draw a surgeon.
Have you thought of a name for your surgeon? Jim Bob. Jim Bob. He's a brain surgeon. I think he would wear a stethoscope. He gives you medicine. That's his ambulance. OK, next, we're going to draw a fighter pilot. This is his jet plane. He rescues people. He likes to do stunts in the air and stuff. OK, now, who would like to meet these people for real? Yeah! They're dressed up. My name's Tamsin and I'm a surgeon in the NHS. My name's Lauren and I'm a pilot in the Royal Air Force. My name's Lucy. I'm a firefighter in the London Fire Brigade. So who wants to know how to do an operation? Who's putting it on? I'm trying my Everyone's stethoscope. We put this in here. There you go. Now you're a proper fighter pilot. So into your ears. Can you hear that? Yeah. It's really good. It's much better, yeah, it's much better than the kids' one.